Buen día, en esta ocasión vamos a desarrollar el módulo 4 correspondiente a la ejecución contractual. En el módulo anterior terminamos señalando que luego del procedimiento de selección, de acuerdo al método de contratación elegido, se va a elegir al postor que ofertó la mejor propuesta. Ahora, este postor, una vez que ha sido favorecido con la buena pro y esta ha quedado consentida, es decir, no se ha impugnado la buena pro, esta ha quedado firme, o habiéndose impugnado hay una resolución que define a quién le corresponde la buena pro de manera final, se inicia una etapa que es la del perfeccionamiento del contrato. ¿Y por qué se llama perfeccionamiento del contrato? Porque no siempre vamos a hablar de una suscripción del contrato. En algunos casos el perfeccionamiento se va a producir con la emisión de una orden de compra u orden de servicio. Entonces, una vez que se ha otorgado la buena pro, se genera la obligación tanto de la entidad como del adjudicatario de la buena pro de de perfeccionar un contrato. Y hay dos posibilidades para este perfeccionamiento, como acabo de decir: la suscripción del contrato o la emisión de orden de compra o de servicio. La regla general es que se suscribe un documento denominado contrato, ¿no? Digamos que puede constar de 3, 4 o 5 páginas y que en realidad su contenido, el texto de este contrato, va a ser el mismo de la proforma de contrato que forma parte de las bases o del documento del procedimiento de selección. Pero hemos señalado también que en algunos casos la norma de contrataciones permite perfeccionar el contrato sin firmar este documento. Basta la emisión y la recepción por parte del futuro contratista de la orden de compra o la orden de servicios. ¿Y en qué caso vamos a poder perfeccionar el contrato con la emisión de una orden de compra o de servicio? En las adjudicaciones simplificadas, subastas inversas electrónicas y procedimientos por relación de ítems cuyo monto sea menor a los 100.000 soles. Entonces, la regla general es la suscripción del contrato, pero si estamos frente a una adjudicación simplificada, una subasta inversa electrónica, o me adjudico un ítem menor a 100.000 soles, puedo alternativamente emitir una orden de compra o de servicio. También se va a emitir una orden de compra o de servicio en el caso de los catálogos electrónicos, como hemos dicho, en el caso de los acuerdos marcos, se perfecciona con la emisión de la orden de compra o de servicio en cualquier caso, y en la comparación de precios. Ahora, pero ¿cuándo, en el caso de la adjudicación simplificada, la subasta inversa electrónica o los procesos por relación de ítems menores a 100.000 soles, corresponderá emitir una orden de compra o una orden de servicio, y cuándo suscribir contrato? Porque hemos dicho que es una facultad de la entidad emitir una orden de compra o de servicio. Bueno, esto va a depender de la complejidad de la contratación. Si estamos ante contrataciones sencillas, fáciles, comunes, pues bastará la orden de compra de servicios, ¿no? Pero si tratamos de contrataciones complejas, por más que su monto no sea tan grande, es decir, no sea mayor a los 100.000 soles, estamos hablando de contratos que pueden ser de 80.000, 90.000, 60.000 soles, aún así podemos estar frente a contratos que requieran un mayor detalle respecto a las contingencias que pueden ocurrir o respecto a las obligaciones de las partes, como por ejemplo en un contrato de una consultoría en la que haya varios productos que entregar. En ese caso, por ejemplo, yo creo que sí sería conveniente suscribir un contrato. Pero si voy a comprar alimentos, por ejemplo, basta emitir una orden de compra o una orden de servicio, ¿no? Entonces, resumiendo esto, para el perfeccionamiento del contrato tenemos dos posibilidades: la regla general, que es la suscripción del contrato, y para algunos supuestos, cuando son adjudicaciones simplificadas, subasta inversa y proceso por relación de ítems menor a 100.000 soles, tengo la alternativa, ojo, la alternativa de la orden de compra de servicio. ¿Y qué va a depender de utilizar esta alternativa? Si estamos ante un contrato de bienes de fácil, digamos, comercialización, común comercialización, pues será suficiente con la emisión de la orden de compra de servicio. Cabe anotar que en el caso de los catálogos electrónicos que se publican a propósito del acuerdo marco y en la comparación de precios, siempre se emite orden de compra o de servicio. En ese caso sí no hay mayor duda. Ahora, pero para llegar al perfeccionamiento del contrato, sea mediante la suscripción de un documento o mediante la emisión de una orden de compra de servicios, hay ciertas condiciones y ciertos requisitos que se deben cumplir.
En primer lugar, ¿cuáles son las condiciones que debe tener el futuro contratista? Tener su RNP vigente, como hemos visto, incluso desde que participa en el procedimiento de selección hasta este momento tiene que contar con un RNP vigente. No tiene que estar inhabilitado para contratar con el Estado, como vimos en el módulo 1, cuando se comete una infracción, el Tribunal de Contrataciones inhabilita, es decir, no puede estar inhabilitado, no puede estar impedido, también hablamos en el primer módulo de los impedimentos, debe contar con cierta especialidad. Si estamos hablando de consultoría de obras, debe tener la especialización solicitada, y en el caso de la ejecución de obras, se habla de la capacidad máxima de contratación, ¿no? Es decir, en el caso de obras, cuando uno se inscribe en el RNP, le dan una capacidad máxima de contratación, es decir, yo puedo contratar hasta por 100 millones. Si ya contraté por 50 millones una obra, tendré todavía 50 millones libre, ¿no? Entonces tengo que tener una capacidad libre de contratación suficiente como para poder perfeccionar el contrato. Esas son las condiciones que debo tener yo como futuro contratista, ¿no? Como favorecido con la buena pro para suscribir el contrato. Pero además hay ciertos requisitos que se deben cumplir para poder suscribir el contrato o que se emita la orden de compra de servicio, dependiendo. Uno es el código de cuenta interbancaria. Debo informar cuál es mi código de cuenta interbancaria porque el Estado te paga a través de transferencias, ¿no? En segundo lugar, si es que presenté una oferta conjunta, hablábamos a propósito del módulo 2 de que yo podía presentar una oferta individual o podía presentar una oferta conjunta, para lo cual tenía que presentar una promesa de consorcio, es decir, una promesa de consorciarme en caso esta oferta sea favorecida con la buena pro. Bueno, si ocurre que la oferta es favorecida con la buena pro, tengo que cumplir con consorciarme, porque el consorcio es un contrato. Entonces, para la suscripción del contrato tengo que presentar el contrato de consorcio, donde van a estar las mismas partes que se presentaron al proceso, con las obligaciones que ya estaban contenidas en la promesa de consorcio y con los porcentajes de participación también. Otro documento que se requiere, otro requisito para el perfeccionamiento del contrato, es la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, que es una constancia que emite el OCE y que, sirve para ver si estoy o no dentro del registro de inhabilitados, ¿no? Para contratar con el Estado. Y finalmente, tal vez el requisito que se desarrolla más, que es la garantía, ¿no? Las garantías. Es necesario presentar unas garantías. Y respecto de las garantías, vamos a desarrollarlo más extensamente en unos momentos más. Sin embargo, quiero mencionar que hay algunos requisitos adicionales cuando estamos frente a contratos de obras, es decir, unos requisitos adicionales a los que ya hemos mencionado. Por ejemplo, me piden un calendario de avance de la obra valorizado, ¿no? Porque la obra tiene determinados hitos, entonces me piden un calendario. También el calendario para adquisición de materiales e insumos, el cemento, el ladrillo, ¿no? El calendario de utilización de equipos, cuando se requieran, pues, aplanadoras, tractores, etcétera. Y también un detalle de cada una de las partidas, ¿no? Que tiene que ver con cada una de las actividades que se va a realizar en el transcurso de la obra. Entonces, estamos hablando ahora de las condiciones y de los requisitos que se deben tomar en cuenta para el perfeccionamiento del contrato, sea mediante la suscripción de un documento o mediante la emisión de una orden de compra o de servicio. Pero entremos a hablar de las garantías. Las garantías es uno de los requisitos tal vez más importantes y que la norma desarrolla de manera más extensa. Las garantías tienen por finalidad 3 finalidades. Una es desincentivar incumplimientos, ¿no? Desincentivar incumplimientos. Se busca desincentivar incumplimientos. La idea de los contratos es que se cumplan de acuerdo a sus términos, es decir, si yo tengo que construir un colegio, que lo construya de acuerdo a las especificaciones técnicas y en los plazos establecidos. Si tengo que entregar los bienes con las características que se han pedido y en el plazo. Si tengo que prestar un servicio, que los productos cumplan con los requisitos mínimos que se me solicitan, ¿no? Esa es la finalidad del objeto, y también que la entidad me pague a mí como contratista. Entonces, la garantía de fiel cumplimiento es un instrumento para la entidad con la finalidad de incentivar el cumplimiento, dicho de otra manera, desincentivar incumplimientos. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Que el postor incumpla. ¿Y cómo es que se evitaría esto? Bajo una amenaza. Si no cumples con tu parte del contrato, con tu obligación contratista, voy a ejecutar la garantía, ¿no? Voy a ejecutar la garantía.
Y si es que se produce esta situación no querida de que el contratista no cumpla con su obligación, aparece la segunda finalidad o utilidad de la garantía, y es compensar por los daños que se han causado. Es decir, si no cumpliste con tu obligación, tendré que ejecutarte la garantía, es decir, hacer realidad la amenaza y compensarme con la ejecución de esa garantía y con el monto que voy a recibir por ejecutarla por los daños que se me han causado. Una tercera finalidad que es bastante excepcional es que esta garantía sirve cuando hay penalidades que no pueden ser cubiertas por los pagos que se le deben al contratista a favor de la entidad, y la entidad puede ejecutar la garantía para cobrarse estas penalidades o saldos pendientes de pago, ¿no? Ahora, las garantías tienen determinadas características, ¿no? Son de realización automática, solidarias, irrevocables, incondicionales. Las garantías son un concepto, en realidad el instrumento donde constan las garantías pueden ser de dos tipos. Uno es una carta fianza que le emite una entidad del sistema financiero, y la otra es una póliza de caución que le emite una aseguradora. El más común es la carta fianza. En los documentos del procedimiento de selección debe establecerse, la entidad debe elegir entre si va a elegir carta fianza o póliza de caución. En ambos casos, tanto en la carta fianza o en la póliza de caución, deben ser emitidas por entidades del sistema financiero reguladas por la SBS, ¿no? Reguladas por la SBS. Y estos instrumentos, esta carta fianza, esta póliza de caución, dependiendo, deben cumplir con estas cuatro características de las que hemos hablado. Solidaria, porque responde frente a la entidad por el pago de la garantía, la entidad del sistema financiero que la emite, y responde también al contratista. Por eso hablamos de una solidaridad. Es irrevocable durante su periodo de vigencia, es decir, si la carta fianza es de un año, durante ese año no la puedo revocar. Y resulta perfectamente lógico, si yo no cumplo y puedo revocar la carta fianza antes de que se produzca el incumplimiento, la revoco, ¿no? La entidad se quedaría en el aire. Incondicional, porque no está sujeta a ninguna condición. Es cierto, y lo vamos a ver en un momento más, que hay determinados supuestos por los cuales yo puedo ejecutar la garantía, pero la norma de contrataciones le da esta característica de incondicionalidad, de tal forma que yo puedo ir al banco y decirle quiero ejecutar la fianza y no tengo que dar ningún tipo de explicación, ni tengo que probar que se ha dado ningún tipo de supuesto. ¿Por qué? Por esa característica de incondicionalidad. Y finalmente, realización automática, porque una vez que yo solicito la ejecución, el banco debería a los 3 días como máximo darme el dinero de la garantía, ¿no? Darme el dinero de la garantía. Ahora hablemos de las clases de garantía. En realidad la norma de contratación establece dos garantías, una que es la garantía de fiel cumplimiento y otra es la garantía por adelantos. La de fiel cumplimiento responde a la utilidad y a la finalidad que hemos mencionado. Sirve para asegurar el contrato, el cumplimiento del contrato por parte del contratista, y si es que esto no ocurre, para compensar los daños que se han causado. La suscripción, la garantía de fiel cumplimiento debe estar vigente desde la suscripción del contrato, equivale al 10% de valor del contrato y debe estar vigente hasta, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías, hasta que se recibe la prestación, ¿no? Y en el caso de ejecución y consultoría de obras, hasta el consentimiento y liquidación final, ¿no? Entonces, tenemos que la garantía de fiel cumplimiento tiene como finalidad asegurar que el contratista cumpla con su obligación, equivale al 10% y está vigente desde la suscripción hasta la conformidad, y es renovable, porque los contratos con el Estado pueden ser mayores al año, es decir, nosotros tenemos un contrato con el Estado puede ser máximo de 3 años. Si tengo un contrato de 3 años, no necesariamente la garantía de fiel cumplimiento puede ser de 3 años. Puede ser de 1 año y antes de su vencimiento la voy a ir renovando hasta que llegue a cumplir el periodo de 3 años, ¿no? Entonces la garantía se va a mantener vigente desde la suscripción hasta la conformidad, es decir, hasta que la entidad esté conforme con el servicio que se ha prestado, los bienes o las obras. Ahora, dentro de lo que es la garantía de fiel cumplimiento, la norma desarrolla una garantía específica que es la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, que se dan, en realidad, tal vez el nombre no es el más adecuado, ¿no? Porque no necesariamente basta que haya una prestación accesoria para que tenga que establecerse esta garantía, sino que tiene que darse una prestación accesoria que sea diferida en el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a vender un equipo de rayos X y además el mantenimiento correctivo y preventivo del equipo, la entrega del equipo y su instalación se van a dar en un momento determinado, que puede ser un mes, en un periodo, ¿no?
pero el mantenimiento va a durar 3 años. Entonces, con la finalidad de no mantener una garantía por el monto total del contrato, que puede ser un contrato de 1 millón de soles, con lo cual los costos de la garantía serían bastante altos para el contratista, con la finalidad de evitar mantener esta garantía por un periodo de 3 años, cuando en realidad el 90% de la prestación, que era entregar el equipo a rayos X e instalarlo, ya se cumplió, la norma da la facultad a las entidades de que dividan la prestación principal, que sería la entrega del equipo a rayos X, y la prestación accesoria, y respecto de cada una de estas prestaciones establezca una garantía distinta. Entonces, respecto de la prestación principal, es 10% de la prestación principal, y respecto de la prestación accesoria, otra garantía, otra carta fianza o otra póliza de caución por el 10% del monto de la prestación accesoria, ¿no? Entonces tenemos esta posibilidad. Ahora, uno puede decir, ¿y por qué la entidad es tan buena onda con el contratista y le da la facilidad de que presente 2 cartas fianzas y una se la devuelva cuando termine la primera prestación y cuando termine la segunda, no? Bueno, porque si al contratista le resulta más caro el pago de los servicios por la emisión de la carta fianza, no es que vaya a asumir esos costos, lo va a trasladar a la entidad. Entonces la entidad lo que está haciendo en realidad es velando por sus propios intereses y al final del día por los intereses de todos nosotros. Ahora, ¿por qué digo que tal vez el nombre de prestaciones de garantía por cumplimiento, operaciones accesorias, no es el nombre más acertado? Porque, por ejemplo, en el caso de la instalación de un equipo, si yo solamente establezco como obligación la entrega del bien y la instalación del equipo, en ese caso no habría necesidad de establecer una garantía de cumplimiento de prestaciones accesorias. Es decir, no vale la pena diferenciar entre prestaciones, porque son prestaciones principal y accesoria que se van a desarrollar de manera simultánea. Entonces, ¿qué sentido tendría que yo establezca una garantía por prestaciones accesorias cuando la conformidad respecto de las 2 prestaciones se va a dar de manera simultánea? La idea de establecer garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias tiene que ver con que la prestación accesoria difiere, es decir, se dé en un tiempo distinto al de la principal, como en el caso, por ejemplo, de la entrega de bien con el mantenimiento, porque la entrega de bien demorará 1 mes y el mantenimiento 3 años, ¿no? Entonces en ese caso sí vale la pena, ¿no? Es importante ahora, como se darán cuenta, para determinar el monto de la garantía por la prestación principal y por la accesoria, esto debe haber estado diferenciado desde las bases, desde los documentos del procedimiento de selección, y también debe haber estado diferenciado al momento de presentar la oferta económica del postor, el precio de la oferta. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las excepciones a la presentación de la garantía de fiel cumplimiento y por lo tanto a la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, porque en realidad son la misma, ¿no? Es una relación género-especie, ¿no? Son la garantía de fiel cumplimiento, solo que se establece esta particularidad para la de prestaciones accesorias. Bueno, en los contratos en los contratos menores a 100.000 soles. Cuando son contratos menores a 100.000 soles no necesita presentar garantías. Cuando se va a adquirir inmuebles, tampoco. Arrendamiento de muebles o inmuebles, tampoco. Y en el caso de las contrataciones complementarias que no superen los 100.000 soles, tampoco. O sea, el tema de las contrataciones complementarias lo vamos a ver hacia el final de este módulo. Luego está la segunda garantía, que es la garantía por adelantos. La garantía por adelantos, que son las 2 garantías que prevé la norma de contratación, el fiel cumplimiento y por adelantos. Por adelantos se produce cuando muchas veces es necesario un adelanto para poder iniciar la marcha del proyecto, ¿no? En el caso de obras se diferencia entre lo que son adelantos directos y adelantos para bienes, para insumos y materiales, y en el caso de bienes y servicios sí son adelantos directos nada más, ¿no? Pero frente a este adelanto, ¿y por qué es un adelanto? Porque te estoy dando algo sin que hayas hecho nada, ¿no? Frente a este adelanto, que puede ser un adelanto de 1 millón, de 200.000, 100.000, 300.000, dependiendo, debo entregar una garantía. Pero esta vez no es un porcentaje, no, es por el monto total del adelanto. Si me das un adelanto de 1 millón, yo te voy a dar una garantía de 1 millón, ¿no? Y se mantiene vigente hasta que no se amortice totalmente el adelanto. Conforme me van haciendo los pagos a cuenta, ¿no? Si se trata de un contrato de suministro o si se trata de una ejecución de una obra mientras se van haciendo los pagos de las valorizaciones, hasta que no se amortice totalmente el adelanto, se debe mantenerse vigente la garantía, ¿no?
Tiene una vigencia mínima de 3 meses, pero puede ser renovable, al igual que la de fiel cumplimiento. Ahora bien, hemos hablado entonces todavía no estamos entrando al contrato, todavía estamos hablando del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. El procedimiento de perfeccionamiento, hemos dicho, se puede producir por la emisión de una orden de compra de servicio o la suscripción de un documento denominado contrato. Hay ciertas condiciones que tiene que tener el futuro contratista y hay ciertos requisitos que tiene que cumplir. Dentro de esos requisitos hemos desarrollado uno que reviste especial importancia, que es el de las garantías. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato? Es el mismo con independencia de si tenemos que suscribir el contrato o si tenemos que recibir o emitir una orden de compra de servicio. Una vez que el consentimiento ha sido registrado en el SEACE, el adjudicatario de la buena pro, el postor que ha sido favorecido por la buena pro, el futuro contratista, tiene 8 días para entregar todos los documentos de los que hemos hablado, el CCI, el contrato de consorcio si es que corresponde, la constancia de nuestro inhabilitado, las garantías, la carta fianza, la garantía, todos los documentos, 8 días. Y luego de que la entidad recibe los documentos, tiene 3 días para perfeccionar el contrato, es decir, para emitir la orden de compra de servicio o para firmar el contrato, o si dentro de esos 3 días, si es que encuentra que hay algún documento que no cumple con los requisitos, la garantía no es incondicional, por ejemplo, o no se presentó el CCI, le puede otorgar un plazo de hasta 5 días al futuro contratista, al adjudicatario de la buena pro, para que subsane. Una vez que subsana, al día siguiente se debe perfeccionar el contrato, bien sea mediante la suscripción de un documento o la emisión de una orden de compra del servicio. Ahora, si la entidad no cumple con alguno de estos plazos, es decir, si el contratista cumple con entregar todos los documentos o lo subsana luego que la entidad le pide que lo subsane, y la entidad no se da por enterada, es decir, no suscribe el contrato, el contratista puede requerirle la suscripción del contrato, la emisión de la orden de compra, en un plazo de 5 días, bajo percibimiento, es decir, bajo amenaza de dejar sin efecto la buena pro. Entonces, lo que el postor dice, bueno, yo ya cumplí con mi parte, ahora te toca a ti suscribir el contrato. Si no me permites hacerlo, voy a dejar sin efecto la buena pro, ¿no? Entonces, este es el procedimiento para la suscripción del contrato. 8 días, 3 días para firmar o para emitir la orden de compra, o para observar si es que hay algo que observar, 5 días para subsanar si es que se observó, al día siguiente se suscribe el contrato, y esta posibilidad que se le da al contratista de poder dejar sin efecto la buena pro ante la inactividad de la entidad. Ahora, ¿qué pasa si es que el postor que se adjudicó la buena pro no suscribe el contrato, no cumple con los documentos, etcétera? Bueno, pierde la buena pro. ¿Y qué es lo que pasa? Se llama el postor que quedó en segundo lugar. Ahora, va a depender del tipo de proceso del que provenga. Si viene de un proceso de bienes, servicios u obras, como recordarán del módulo pasado, solamente se calificó al postor que quedó en primer lugar, por lo tanto habrá que calificar al que quedó en segundo lugar, y si califica se lo cita para la suscripción del contrato. Ahora, cuando hablamos del contrato, bien sea que se suscribe el documento, se emite la orden de compra de servicio, no solamente estamos hablando de la orden de compra o la orden de servicio o del documento que se firma. El contrato, según lo que se establece en la regulación en tema de contrataciones públicas, es un conjunto de documentos. Entonces, el contrato no solamente va a ser el documento que se firma, en el que por lo general son 2 o 3 páginas en los que no hay mucha información. El contrato es la oferta ganadora, son los documentos del procedimiento de selección, es decir, todo lo que está en las bases, y en general señala la normativa de contrataciones cualquier otro documento que haya generado obligaciones para las partes, ¿no? Puede ser que lo señalado en el pronunciamiento, lo señalado en las bases, lo señalado en la oferta ganadora, y esto es importante porque por lo general, por ejemplo, las características técnicas de los bienes o de los servicios no están en el contrato. Simplemente eso está en las bases, está en los términos de referencia o en las especificaciones técnicas de las bases. Por lo tanto, es indispensable que todos estos documentos sean considerados como parte del contrato. Entonces, el contrato, para tenerlo claro, no solamente es el documento final que se firma, sino es este conjunto o este acervo documentario. Ahora bien, en cuanto al plazo del contrato, una vez que el contrato se perfecciona, el plazo del contrato puede iniciarse desde el día siguiente, ¿no? Y el plazo del contrato es el plazo para ejecutar el contrato, es decir, ¿cuántos días tengo yo para entregar estos bienes? 20 días. ¿Desde cuándo computo?
desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, es decir, desde que me llega la orden de compra de servicio o desde que suscribo el documento, ¿no? Sin embargo, hay casos en los cuales se pueden establecer fechas distintas. El contrato puede decir el plazo contractual inicia 10 días después de suscrito o 10 días después de emitida la orden de compra de servicio. Eso también se puede establecer. Y también se pueden establecer condiciones, ¿no? El contrato comenzará a correr desde que la entidad entregue las instalaciones para la instalación y puesta en marcha del UPS, ¿no? Es decir, el plazo de ejecución del contrato se inicia cuando se da una condición. Los plazos en ejecución contractual se computan en días calendario. A diferencia de lo que ocurre en el procedimiento de selección en que los plazos establecidos en la normativa son en días hábiles, para la ejecución del contrato son en días calendario, a menos que la norma haga una excepción expresa y señale que se compute en días hábiles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plazo? El plazo es desde el día siguiente de la suscripción del contrato, o desde la fecha en la que señale en el contrato, o desde que se cumplen las condiciones previstas, hasta que se entreguen los bienes, se entreguen los productos o se reciba la obra, ¿no? El plazo, el contrato puede superar el ejercicio presupuestal, es decir, el año. Un contrato puede ser hasta de 3 años. A menos que haya una norma expresa que establezca que por el objeto contractual se permita plazos mayores, pero el plazo máximo es de 3 años, ¿no? Esto es importante porque muchas veces las entidades, por ejemplo, contratan los servicios de vigilancia o limpieza, que son servicios que continuamente necesitan las entidades por un periodo de 1 año, cuando en realidad podrían hacer un proceso de frente para un periodo de 3 años y simplemente hacer previsiones presupuestales para los ejercicios siguientes, ¿no? Bueno, en el caso de los contratos de supervisión, que son contratos de consultoría de obra, el plazo del contrato está vinculado con la obra. Y el único caso en el que en la que puede prorrogarse el plazo del contrato es en el caso de los contratos de arrendamiento de inmuebles, ¿no? En el cual la entidad, por ejemplo, que alquila un edificio para un ministerio por 3 años, puede luego prorrogarlo por 3 años más de manera sucesiva, ¿no? Ahora, bueno, ya hemos hablado un poco respecto de los adelantos cuando hicimos mención a la garantía por adelantos. Los adelantos se deben solicitar en el plazo previsto en las bases, ¿no? ¿Para qué sirve el adelanto? Ya lo habíamos dicho, para financiar, para darle liquidez al contratista para que comience con la ejecución del contrato, ¿no? En el caso de bienes y servicios, solamente se prevé el adelanto directo por un monto máximo del 30% del valor del contrato. En el caso de obras, directos 10%, para materiales e insumos 20%. Y bueno, los adelantos, como ya hemos señalado, también se van amortizando, descontando los pagos a cuenta que tienen que hacerse o de las valorizaciones en el caso de obra. Y como habíamos señalado también, hay que entregar una garantía y un comprobante de pago previo al desembolso que tiene que hacer la entidad del adelanto. Ahora bien, otro tema que hay que tomar en consideración cuando hablamos de contratos con el Estado es si es posible o no subcontratar, es decir, si el contratista que ha sido elegido especialmente luego de un procedimiento de selección puede encargarle a otro que haga su labor. No puede subcontratar la totalidad de la prestación porque ¿qué sentido tendría entonces elegir al postor A para que finalmente venga un tercero y termine ejecutando la obra o realizando el servicio o entregando los bienes? La subcontratación, si bien es cierto, no está restringida totalmente, está limitada. ¿Cuáles son las limitaciones? En primer lugar, no puede ser en ningún caso mayor al 40% del monto del contrato. No cabe para consultores individuales, obviamente, porque estoy contratando a una persona en específico y quiero que esa persona sea la que realice la consultoría. Tiene que ser solicitada a la entidad, tiene que haber un pedido y la entidad tiene que aprobar ese pedido. Y si no lo aprueba, si no responde, se entiende que lo ha negado. Y si no lo aprueba, no puede hacerse la subcontratación, ¿no? Entonces, la subcontratación, es decir, cuando hablamos de subcontratación, hablamos de contratar a un tercero para que haga parte de la actividad que le corresponde al contratista. Si yo, por ejemplo, me contrata una entidad para la limpieza de sus áreas, pero tiene una cantidad bastante grande de áreas verdes, ¿no? Jardines, puedo subcontratar a otra empresa para que se encargue de los jardines y yo encargarme, digamos, de las instalaciones, ¿no? De las oficinas. Podría darse el caso si es que no está prohibido en las bases, si es que la entidad lo aprueba y si no supera el máximo del 40% del monto del contrato. Ahora bien, a lo largo del contrato van a darse determinadas incidencias
que pueden generar modificaciones en el contrato. Cuando uno ejecuta un contrato, lo lógico, bueno, no lo lógico, sino lo que se espera es que las partes cumplan con sus obligaciones. Si yo tengo que entregar un bien, pues que lo entregue, y por otra parte que la entidad me pague. Si tengo que prestar un servicio, prestar el servicio. La ejecución contractual es el momento en el que las partes efectúan, realizan, llevan a cabo sus obligaciones. Eso es la ejecución del contrato. Y lo ideal es que cada una de las partes cumple con su obligación y el contrato se termine. Sin embargo, van a haber determinadas incidencias que se van a dar en la ejecución contractual que nos van a llevar a la necesidad de modificar el contrato. Sin embargo, y acá voy a volver a lo que vimos en el primer módulo cuando hablábamos de contratos con el Estado, y decíamos que el hecho de que un contrato con el Estado tuviera una naturaleza particular, y es que las entidades solo pueden hacer aquello que las leyes les facultan. Entonces, para modificar los contratos se va a necesitar que haya una autorización legal por parte de las entidades, y la entidad solamente prevé que el contrato se pueda modificar en 3 supuestos. Uno de esos supuestos es para aprobar adicionales y reducciones. Los adicionales y reducciones al contrato son una decisión unilateral de la entidad, es decir, la entidad decide si aprueba la adicional o la reducción, si le conviene o no le conviene. Lo puede solicitar el contratista, pero finalmente va a ser decisión de la entidad. Esta posibilidad unilateral de la entidad de modificar el contrato para aprobar un adicional o una reducción es una de estas cláusulas exorbitantes, ¿no? Es una de estas cláusulas de las que hablábamos en el módulo 1, cuando decíamos que la entidad, por ser la entidad, por tener prerrogativas especiales, tiene prerrogativas especiales por ser una entidad del Estado y representar el interés público. Cuando hablamos de adicionales y reducciones, ¿qué decimos? Que estamos cambiando condiciones del contrato y obligando al contratista a que nos entregue algo más de lo mismo o algo más de otra cosa. Ahora, voy a poner un ejemplo bastante sencillo para que esto se entienda. Si yo tengo un contrato para alimentar a un batallón de 100 soldados y luego me destacan 20 soldados más, la finalidad del contrato es alimentar al batallón, y el batallón ya no es de 100, sino es de 120. Por lo tanto, yo como entidad apruebo un adicional para que me entreguen una mayor cantidad de alimentos. Pero como hemos dicho también en el módulo 1, hay un principio que debe respetarse, que es el principio de equidad, ¿cierto? Hay un equilibrio económico-financiero, entonces, que tiene el contrato y que debe mantenerse. Si yo apruebo un adicional aumentando el 20% de las prestaciones, es decir, para que el contratista me entregue más alimentos para yo alimentar a los 20 soldados más que me han destacado, el monto del contrato también aumenta de manera proporcional, porque de lo contrario sería abusivo, ¿no? Arbitrario. Entonces, los adicionales tienen ciertos requisitos y ciertas limitaciones. Pueden ser hasta un máximo del 25% del contrato original. Si mi contrato es de 100.000, será hasta 125.000. Tiene que servir, no porque la entidad se le ocurrió aprobar un adicional porque tiene dinero y quiere gastarlo, sino tiene que servir para alcanzar la finalidad del contrato. Si la finalidad de mi contrato es alimentar a la tropa, y ahora ya no tengo 100, sino tengo 120, pues para cumplir esa finalidad tengo que aprobar el adicional. Pero no basta que esté dentro del límite y exista una necesidad vinculada con la finalidad del contrato. Además debe haber un presupuesto, es decir, debe tenerse dinero para poder pagar al contratista, porque de lo contrario se va a producir esta situación inequitativa, ¿no? Ahora, los costos del adicional pues dependerá si es que se han pactado los precios que se hayan pactado en el contrato. Ahora, si aumenta el monto del contrato, también aumenta el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Al igual que en el caso de los adicionales, también puede hacer reducciones. Volvamos a este mismo ejemplo. Si tenemos 100 soldados y de pronto me destacan 20 soldados a otro lugar, ya no me quedo con 100, sino con 80. ¿Qué hago con un contrato de alimentos para alimentar a 100 soldados cuando solo tengo 80? No tiene sentido, entonces apruebo una reducción. Ahora, tanto en el caso del adicional como en el caso de la reducción, el contratista puede no querer hacerlo. Puede decir, no quiero, los precios subieron y ya no me conviene entregarte más. O, oye, habíamos quedado 100, yo me había presupuestado para entregarte alimentos para 100 y ahora me dices que son 80. El contratista no puede objetar la decisión para los adicionales y reducciones que aprueba la entidad, ¿no? Porque es una decisión de carácter unilateral, siempre y cuando cumpla con todos estos requisitos, ¿no? Ahora, para el caso de obras, hay algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo,
Para hacer adicionales de obras del 15% requiero solamente aprobación del titular de la entidad, al igual que en el caso de los bienes y servicios, en el que también basta con la aprobación del titular de la entidad. Como hemos visto, digamos, en ese aspecto es bastante similar. Sin embargo, en el caso de los contratos de obra, yo puedo ordenar adicionales que superen el 15% y que vayan hasta el 50%. Es decir, si yo estoy frente a una obra que cuesta 100 millones, yo puedo aprobar adicionales por 50 millones. Pero para aprobar adicionales que superan el 15% y hasta el 50%, necesito, además de la aprobación del titular de la entidad, una autorización expresa de la Contraloría General de la República para que se ejecuten estos adicionales y para que se realice el pago, ¿no? Entonces, tenemos que en los contratos de obra hay una particularidad, y es que, si bien es cierto, puedo aprobar prestaciones adicionales, las que son entre el 15 y el 50 requieren autorización expresa de la Contraloría General de la República. Otro supuesto, el segundo supuesto que recoge la normativa de contratación respecto de la ampliación de plazo, respecto de las modificaciones al contrato, es la ampliación de plazo contractual. Se puede ampliar el plazo del contrato, pero hay dos supuestos en los que procede. Cuando se aprueba un adicional, justo del que acabamos de terminar de hablar, cuando se aprueba un adicional que me afecte el plazo, supongamos que yo debo entregar bienes a la entidad y estos bienes los importo. Estoy en medio, mis bienes están en medio del océano, los estoy importando y la entidad me pide un adicional, me dice, oye, necesito más bienes. Yo le digo, bueno, está bien, tengo la obligación, porque así lo dice la norma, de aceptar el adicional que has aprobado y traer más bienes, pero yo estos bienes los importo y tendría que hacer una nueva importación, con lo cual voy a necesitar que amplíes el plazo contractual. Entonces, un supuesto es cuando se apruebe el adicional. Y un segundo supuesto es cuando se producen atrasos o paralizaciones en general que no son imputables al contratista. Pueden ser por diferentes motivos. Por ejemplo, puede ser por caso fortuito o fuerza mayor, estoy en camino a entregar medicinas a un hospital y bloquean la carretera. Voy a pedir una ampliación de plazo porque no puedo pasar en el periodo que dure el bloqueo de carreteras. Por otro lado, también puede ocurrir que sea responsabilidad de la entidad y no del contratista, ¿no? No puedo instalar los equipos porque no me has dado las facilidades técnicas. Hasta que no me des las facilidades técnicas, y va a haber un tiempo en el que no voy a poder instalarlo por culpa imputable a la entidad. Entonces, en esos supuestos procede la ampliación de plazo. La ampliación de plazo se solicita 7 días hábiles luego que el hecho generador del atraso acaba, ¿no? o de que se apruebe el adicional. ¿Por qué? Porque recién en ese momento voy a saber cuántos días de ampliación pedir. Por ejemplo, si las carreteras estaban bloqueadas, luego de que las desbloqueen, recién voy a saber cuántos días estuvieron bloqueadas. Si estuvieron bloqueadas 5 días, pediré una ampliación de plazo de 5 días. Entonces, pido mi ampliación de plazo. Una vez que la solicito, la entidad tiene 10 días hábiles para responderme. Si no me responde, y este es el único supuesto en la norma de contrataciones en la que se recoge el silencio administrativo positivo, si no me responde, se entiende que me ha otorgado la ampliación de plazo contractual. En el caso del contrato de obra, hay algunas causales específicas, atrasos o paralizaciones, también no imputables al contratista, esto es similar a lo de bienes y servicios, adicionales también es similar. La única diferencia es cuando se requiere una ampliación de plazo para la ejecución de mayores metrados, ¿no? Es decir, no se aprobó un adicional, pero hay mayores metrados y que la entidad aprueba y se requiere un tiempo adicional, ¿no? Hay un procedimiento también específico, los plazos son distintos a los de la ampliación de plazo para bienes y servicios. Ahora, es importante en el caso de la ampliación de plazo señalar que ante determinadas circunstancias la entidad va a tener la posibilidad de esperar al contratista o en otros casos, y algo que vamos a ver en unos momentos más, resolver el contrato. Por ejemplo, si yo estoy llevando los medicamentos y bloquea la carretera y pasa una semana y la carretera sigue bloqueada y pasan 2 semanas y la carretera sigue bloqueada, la entidad va a tener la posibilidad de o esperar al contratista si es que puede hacerlo y aprobar la ampliación de plazo cuando corresponda, o puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor y decir, oye, está bien, yo sé que no es tu culpa, pero no te puedo esperar más tiempo, ¿no? Entonces, en algunos casos, la ampliación de plazo va a ser la resolución de contrato va a ser una alternativa a la ampliación de plazo contractual, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la solicitud se presenta luego que el hecho generador del atraso culmina,
Es cierto también que la entidad no puede dejar de enterarse de qué es lo que ocurre, es decir, el contratista no le solicitará la ampliación de plazo, pero ni bien se produzca el hecho, informar a la entidad, oye, no puedo pasar porque la carretera está bloqueada, no puedo pasar porque la carretera está bloqueada. Y entonces tienes que esperarme, y la entidad lo esperará, o si es que pasa demasiado tiempo, resolver el contrato. Luego, y un tercer supuesto, la normativa de contrataciones señala que existe otra posibilidad en general, ¿no? Ese es un supuesto cajón desastre porque hay varias posibilidades que nacen a partir de este supuesto. La norma dice, se pueden hacer otras modificaciones al contrato, diferentes a los adicionales y a la ampliación de plazo, por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato, que no sean culpa de las partes, que permitan cumplirse con la finalidad del contrato, que no cambien elementos determinantes del contrato y se requiere aprobación del titular. Por ejemplo, yo estoy comprando motos y cuando ya he celebrado el contrato, el contratista está por importar las motos y le digo, ¿sabes qué? Acaba de salir una regulación posterior a la suscripción del contrato que me obliga a que la emisión de gases sea menor a la que estaba en la especificación técnica. ¿Tú crees que puedas traerme otras motos? El contratista puede decir, bueno, sí, puedo traerte otras motos que cumplan con esta especificación nueva, pero te van a costar más. Es posible incluso que la entidad varíe el precio de la contratación, siempre y cuando haya presupuesto y el titular lo apruebe. Ahora, no estamos cambiando un elemento determinante porque en realidad no estoy comprando carros en lugar de motos, ¿no? Estoy comprando motos, o lo que estoy modificando una especificación y me están trayendo otras de características distintas. ¿Por qué? Se trata de un hecho sobreviniente, no es culpa de las partes, ninguna de las partes había previsto que saliera esta regulación, y bueno, cumple con todos los requisitos, por lo tanto podría darse. Ahora, en el contrato, hemos dicho entonces que lo ideal en la ejecución del contrato, que es el momento en el que las partes cumplen con sus obligaciones, es que éstas lo hagan de acuerdo a los términos establecidos en el contrato. Sin embargo, van a haber supuestos en los que hay que modificar el contrato, que es el que hemos hablado como adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo o estos otros supuestos respecto a hechos sobrevinientes. Pero lo otro que puede pasar también, otra de las incidencias que pueden ocurrir a propósito de la ejecución del contrato, es que se produzcan incumplimientos. Y estos incumplimientos van a ser pasibles de aplicación de penalidades. Las penalidades se parecen mucho a las garantías. ¿Recuerdan a las garantías que hablábamos, a la garantía de fiel cumplimiento, que servía para asegurar el cumplimiento del contrato? Las penalidades también tienen como finalidad desincentivar incumplimientos y, si los incumplimientos se producen, compensar a la entidad por los daños que se han causado, ¿no? Sin embargo, la diferencia entre las garantías de fiel cumplimiento y las penalidades es que la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando el contrato se resuelve. Es decir, cuando se produce un incumplimiento de tal gravedad que genera la resolución del contrato. En cambio, en el caso de las penalidades, se tratan de incumplimientos menores que van a ocasionar descuentos en los pagos, ¿no? Hay dos tipos de penalidades establecidos en la normativa de contrataciones, ¿no? La penalidad por mora y otro conjunto de penalidades que están identificadas bajo el nombre de otras penalidades, ¿no? La penalidad por mora es la penalidad por el atraso. Hay una fórmula en la norma de contrataciones por la cual puedes establecer, de acuerdo al monto y al plazo de ejecución del contrato, el monto de una penalidad diaria. Entonces, si yo tengo que entregar en un plazo de 20 días un bien y me demoro 2 días y lo entrego el día 22, por cada día de atraso me aplican la penalidad por mora, ¿no? Ahora, ¿cuál es el máximo de la penalidad por mora? El 10% del monto del contrato. Sin embargo, la penalidad por mora no nos va a servir para todos los casos. Por ejemplo, en un servicio de vigilancia, si el vigilante llega tarde, no llega uniformado, no tiene su arma, no puedo aplicar la penalidad por mora. No sirve, no es útil la penalidad por mora. Tendré que crear otro tipo de penalidades. Entonces, al que llega tarde 15 minutos, le aplicaré una multa de 50 soles o de 100 soles. Al que llega sin uniforme, le aplicaré una multa de 200 soles. Es decir, la norma me da la posibilidad de establecer un conjunto de otras penalidades, ¿no? Porque la penalidad por mora no es suficiente para muchos casos. Estas otras penalidades, los requisitos es que sean objetivas, razonables y congruentes, ¿no?
Y debe establecerse la forma en la cual, es decir, el monto, si llegas tarde te voy a penalizar con 50 soles, la forma en la que voy a verificar esto, si tengo por ejemplo una máquina donde tengo que lleve un control de la hora en la que llegan los trabajadores, esa será la forma como verificaré si llegas tarde o temprano. Y deben ser objetivas, razonables y congruentes, es decir, tienen que ver con el servicio, ¿no? Tiene que ser objetiva en el sentido de que no te puedo penalizar porque, por ejemplo, porque me envíes un vigilante feo, ¿no? Sería algo absurdo, ¿no es cierto? Porque el concepto es subjetivo. A alguien le puede parecer feo, a otro le puede parecer bonito, no. Tiene que ser objetivo, es porque llegas tarde, ¿no? El tiempo es algo que se puede medir objetivamente. Si llegaste 15 minutos tarde, te penalizo, ¿no? No te puedo penalizar porque no me gusta tu forma de vestirte. No, pues eso no es objetivo, eso es demasiado subjetivo. No tiene que ser razonable, ¿no? O sea, decir ya, si llegas tarde 15 minutos, la penalidad va a ser de 100.000 soles. Totalmente irrazonable, ¿no? Es decir, no, pues tiene que ser, digamos, tiene que haber una proporcionalidad, una razonabilidad al momento de establecerlo, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos la penalidad por mora, otras penalidades, en la penalidad por mora un máximo de 10% y por otras penalidades 10%. Es decir, si en un mismo contrato tenemos la penalidad por mora y tenemos otras penalidades, podemos llegar a penalizar hasta por un monto equivalente al 20% del valor del contrato, ¿no? 20% del valor del contrato. La norma de contrataciones señala que, y esto es un tema importante, que en la penalidad por mora, si el atraso es justificado, es decir, puede ser que me haya atrasado 2 días o 3 días, pero es justificado, no me van a aplicar penalidades. No me van a aplicar penalidades. Ahora, sin embargo, hemos dicho que las penalidades hacen referencia a incumplimientos menores, incumplimientos que revisten una importancia no tan trascendental para el desarrollo del contrato. Sin embargo, hay determinados incumplimientos que sí van a generar una resolución del contrato. ¿Y qué quiere decir la resolución del contrato? Que el contrato termina sin que las partes hayan ejecutado sus obligaciones, es decir, sin que yo haya entregado los bienes que tenía que entregar, prestado el servicio que tenía que prestar, dejé la obra por la mitad, porque la resolución significa un término anticipado del contrato. Un término anticipado del contrato porque se produce alguna situación. ¿Y qué situación se puede generar la resolución del contrato? La entidad puede resolver el contrato cuando el contratista, por ejemplo, acumule el máximo de penalidad por mora, de lo que estábamos hablando justo hace un momento. Si acumulas el máximo de penalidad por mora, es decir, si llegas al 10% en el caso de la penalidad por mora u otras penalidades, la entidad puede decidir resolverte el contrato, aunque esto es facultativo. Puede decidir esperarte, aunque sabe que no te va a poder cobrar más del 10%. O puede resolverte el contrato, porque dice, oye, te has excedido ya. O sea, son varios incumplimientos pequeños, ya te cobro penalidad, pero ya no... Ya has llegado al límite, que es el 10%, te resuelvo el contrato. Otra posibilidad sea que se dé una reducción o una paralización injustificada del avance, ¿no es cierto? Es decir, tú tienes que ejecutar el servicio o la obra en base a determinado cronograma y simplemente te estás demorando mucho, no lo estás haciendo adecuadamente, eso también la entidad también puede resolver el contrato por eso. Y en general, y hay un supuesto bastante general, por el cual la entidad puede resolver el contrato por un incumplimiento injustificado de obligaciones pese a haber sido requerido, ¿no? Es decir, si el contratista no cumple con sus obligaciones, pese a que la entidad lo apercibe, ¿no? Lo amenaza, lo conmina a cumplir, también puede resolver, ¿no? Entonces la entidad puede resolver el contrato por, en general, incumplimiento injustificado de obligaciones por parte del contratista, por acumular el máximo de penalidad por mora o por la paralización o reducción injustificada de la marcha de la obra o del servicio. El contratista puede resolver el contrato por 2 motivos. Uno, que es el más común, porque la entidad no le paga, ¿no? Falta de pago. Y otro es porque la entidad no cumple con obligaciones esenciales, ¿no? Ahora, este tema de las obligaciones esenciales es bastante amplio, pero, por ejemplo, si yo tengo que instalar un equipo y la entidad no me da las facilidades, también podría resolver el contrato. Es una obligación esencial. Sin las facilidades no puedo cumplir con mi parte del contrato, ¿no? Ahora, la resolución del contrato puede ser total o puede ser parcial, ¿no? Si es que es posible diferenciar las prestaciones. ¿Cómo resuelvo? La regla para la resolución del contrato es que hayan 2 cartas notariales. Una primera carta en la que te conmino a que cumplas, dándote un plazo,
Y si es que no cumples, te envío una segunda carta notarial y mediante esta segunda carta notarial se entiende que el contrato ha sido resuelto de pleno derecho, ¿no? Existe la posibilidad en determinados casos en los que solo se envíe una carta notarial, como por ejemplo cuando se acumula el máximo de penalidad por mora, porque ya no vas a poder volver a la situación previa, es decir, ya llegaste a acumular la penalidad por mora, simplemente te informo que has llegado al máximo y que corresponde resolverte el contrato. Ahora, si ocurren controversias respecto a este tema, y en general cualquier controversia que ocurra durante la etapa de ejecución contractual se resuelve mediante conciliación o arbitraje, para lo cual se tiene un plazo de 30 días. Ahora, ¿qué ocurre con las prestaciones pendientes? Es decir, la obra quedó por la mitad, el servicio no se terminó de elaborar el perfil, se entregó solamente la mitad del suministro de útiles de escritorio. ¿Qué hago? Respecto de las prestaciones que quedan pendientes, la norma establece un procedimiento. Te dice, a ver, ¿cuáles son las que quedan? Primero especifica cuáles son las prestaciones que quedan pendientes. Segundo, determina su precio. Y una vez que determines el precio, invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección a que demuestren interés. Si muestran interés en terminar con ejecutar el contrato, depende. Si se presenta solo uno, a ese se le adjudica, y si se le adjudica la posibilidad de seguir con el contrato, y si se presenta más de uno, se ve el orden de prelación en el que quedaron, ¿no? Como se dan cuenta, este procedimiento es un procedimiento por el cual no es que hay que presentar ofertas nuevamente, no. Se toman los postores que participaron en el proceso y que no fueron favorecidos con la buena pro para decirle, oye, ustedes que participaron y que quedaron en segundo, tercer lugar, cuarto lugar, ¿les interesa? Si les interesa, esto es lo que hay que hacer y esto es el precio. Ahí no hay que presentar propuesta económica, nada. ¿Les interesa o no les interesa? Si les interesa, siguen ejecutando el contrato, ¿no? Si hay uno, se le adjudica. Si hay más de uno, se respete el orden de prelación. Esa es la salida entonces de la norma de contrataciones. Y ahora tenemos el tema de la nulidad del contrato. Hemos hablado de la resolución, ¿no? La resolución es una incidencia que se produce a propósito de un hecho sobreviniente, un incumplimiento en general. Por lo general son incumplimientos en el caso de la resolución. La nulidad del contrato se refiere a supuestos que vician el contrato, pero que son previos a su perfeccionamiento. Por ejemplo, no utilizar los procedimientos previstos en la normativa de contrataciones. Correspondía utilizar los métodos de contratación que establece la norma, pero yo utilicé un supuesto de exclusión cuando no correspondía, ¿no? Cuando no correspondía. Por ejemplo, utilicé una contratación entre entidades, por lo cual inapliqué la norma de contrataciones, cuando en realidad no era una contratación entre entidades, ¿no? Otro supuesto de nulidad es cuando se contraviene el principio de presunción de veracidad. Luego de una fiscalización posterior descubro que la oferta del postor del contratista, toda la documentación es falsa, las facturas son falsas, los documentos son falsos, todo es falso. Ya, ese contrato es nulo porque yo contraté con alguien, yo entidad, pensando que cumplía con ciertos requisitos, características y no era cierto. Ese contrato también es nulo. La entidad contrató a pesar de que la buena prueba había sido impugnada, es decir, había un recurso de apelación en trámite ante el Tribunal de Contrataciones y no obstante eso la entidad dijo, no me interesa que diga el tribunal, yo contrato con quien yo creo que debo contratar, ya ese contrato también es nulo. Se contrata con un impedido para contratar con el Estado, ¿no? Contrato con con el hermano del presidente, está impedido el contrato. Estoy impedido porque acuérdense que está impedido el presidente y sus familiares. Entonces, si yo, entidad, contrato con un impedido, ese contrato es nulo. Pero además no solo es nulo, sino que en todos los demás supuestos la entidad podría reconocerme el pago si es que he realizado alguna prestación. Pero en el caso de los impedimentos, no te pago aunque me hayas entregado los bienes, hayas prestado el servicio, no corresponde el pago. Otro supuesto de nulidad del contrato es cuando estamos frente a una contratación directa. Pero en realidad no era una contratación directa. Por ejemplo, por contratación directa para servicios de publicidad. Pero no contraté un espacio en un televisivo o en un radio, sino contraté una agencia de medios. Ya, una agencia de medios no es digamos, no difunde directamente el contenido. Entonces no se encuentra dentro de ese supuesto. Ese contrato sería nulo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo son supuestos de nulidad por problemas previos a la ejecución del contrato. La resolución del contrato es básicamente por incumplimientos posteriores a la celebración. La nulidad, estamos hablando de problemas, vicios que ocurren antes de que el contrato se perfeccione y que lo invalidan, lo nulifican, ¿no? Como si nunca hubiera existido. Ahora, la norma señala que
la declaratoria de nulidad me la deben notificar a mi contratista mediante una carta notarial y con una copia fedateada del documento. Si no está de acuerdo el contratista con la nulidad, puede someter esto a una conciliación o arbitraje también en los 30 días. Ahora, alguien me podría decir, pero en el caso de la nulidad las consecuencias son bien parecidas a la de resolución, en el sentido de que la obra va a quedar por la mitad, los bienes, no se han entregado todos los bienes, el servicio va a quedar pues inconcluso. ¿Qué cosa se puede hacer? La norma establece el mismo procedimiento del que hemos hablado hace un momento, en el que llamo a los postores que quedaron en el segundo lugar, ya, igualito. Cuantifico establezco cuáles son las prestaciones pendientes, las cuantifico y llamo a los postores. Bueno, y ya llegando hacia el final, digamos, del contrato, si es que pasamos por todos estos inconvenientes, es decir, si ya se aprobaron adicionales, reducciones, si es que correspondía hacerlo, o si es que no se aprobaron, y si el contrato no se resolvió, si no se declaró nulo. Si las partes cumplieron con la prestación de acuerdo a lo establecido, corresponde dar la conformidad, ¿no? Si es en la entrega de los bienes, los reciben en el almacén y luego viene el área usuaria y tiene que dar la conformidad. Pero puede darse el caso de que yo reciba los bienes y me dé cuenta de que algo no está bien, no cumplen con todos los requisitos, el producto, en el caso de servicios, tiene algún problema, entonces formulo observaciones. Una vez que se reciben los bienes, se formulan observaciones y se le puede dar un plazo al contratista de 2 a 10 días, o en otros casos, en el caso de consultorías, de 5 a 20 días, para que subsanen estos problemas que puede haber en los bienes o en los servicios o en la obra. Una vez que se levantan estas observaciones, se da la conformidad. La conformidad genera el derecho al pago, ¿no? La conformidad es un documento interno que genera la entidad y que genera el derecho al pago al contratista. Y bueno, los pagos deben darse 15 días después de que se emite la conformidad, ¿no? El no pago a tiempo genera el derecho al interés legal, ¿no? Ahora, la regla general es que el Estado paga luego de que se ejecuta la prestación. Es decir, el Estado primero ejecuta la prestación y luego te pago. O sea, es decir, tú cumples con tu parte contratista, yo te doy la conformidad y recién luego de eso te pago. Excepcionalmente se puede pagar adelantado, algo que se denomina pagos a cuenta. Por lo general se trata de los contratos de suministro, ¿no? A nadie se le va a ocurrir que si yo voy a suministrar alimentos a un hospital por un periodo de un año, yo tenga que esperarme a terminar el año para que recién la entidad me pague, ¿no? Eso no son los usos o costumbres del mercado, por lo que para ese tipo de contratos se establecen pagos a cuentas mensuales, ¿no? Pagos a cuentas mensuales, y al final se hace una liquidación. Después hay otros tipos de contrataciones que también requieren pago adelantado, ¿no? Como por ejemplo la compra de tickets aéreos, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora, con el pago se acaba el contrato y se cierra ese expediente de contratación del que hablamos en el módulo 2, cuando comenzamos a hablar de los actos preparatorios y el requerimiento y todo eso. En este momento se cierra el expediente de contratación, cuando el pago y cuando el contrato culmina, ¿no? Y este expediente de contratación va a tener todas las incidencias del proceso, desde el requerimiento hasta los procedimientos de selección, si hubieron consultas, observaciones, pronunciamiento, hasta la ejecución del contrato, si hubieron adicionales, reducciones, ampliaciones, subcontrataciones, todo eso va a estar en el expediente de contratación. Bueno, y finalmente, la norma de contrataciones establece la posibilidad de una contratación complementaria. Hay muchos servicios o muchos bienes que se realizan, que la entidad requiere de manera consecutiva, ¿no? De manera periódica, vigilancia, limpieza. Supongamos que tenemos un contrato de limpieza. El contrato lo he celebrado por 3 años, pero ya están por vencerse los 3 años y tengo que convocar un nuevo proceso. Pero va a haber un momento, me doy cuenta que hay un momento, entre que acabe el contrato que tengo vigente y termine el procedimiento de selección y se realice el nuevo contrato en el que me voy a quedar en el vacío. Para eso puedo hacer una contratación complementaria. La contratación complementaria, uno de los requisitos es que ya se haya convocado el procedimiento de selección para el siguiente contrato. ¿Y cuáles son las características y requisitos de la contratación complementaria? Lo puedo hacer dentro de los 3 meses de culminado el contrato. Es un contrato nuevo, es otro contrato. Tiene que ser con el mismo contratista, por un monto máximo del 30%, por los mismos bienes y servicios, por las mismas condiciones, ¿no? Y
como es un contrato nuevo, a diferencia de los adicionales y reducciones que son modificaciones al contrato, en este caso el contratista sí puede negarse. El contratista puede decir, ¿sabes qué? No me interesa. Y la entidad tendrá que ver la forma como lo soluciona, ¿no? Tal vez vaya a una contratación directa por desabastecimiento inminente, habría que ver. Pero este supuesto es un supuesto en el que estamos frente a un nuevo contrato hasta los 3 meses posteriores al término del contrato original y con las limitaciones de las que hemos estado hablando. Ahora, finalmente quiero hacer algunas precisiones respecto del contrato de obra y específicamente respecto de los actores y algunos temas que es importante tener en cuenta, ¿no? En el contrato de obra aparecen otros actores como son el residente de obra y el inspector o supervisor de obra, ¿no? El residente de obra es el responsable por parte del contratista, del ejecutor de obra, frente a la entidad, ¿no? Debe ser un ingeniero o arquitecto, dependiendo del tipo de obra, tiene que tener una experiencia mínima de 2 años y es asignado por el contratista y es quien es el responsable de la marcha de la obra. Y por el lado de la entidad debe contratar un inspector o un supervisor. El inspector es un funcionario de la misma entidad cuando estamos hablando de obras de un monto no muy grande. Cuando el monto son obras de un monto mayor, estos montos se determinan de acuerdo a lo señalado en la ley de presupuesto, se requiere un supervisor. El supervisor de obra es un consultor de obra que es contratado por la entidad, que tiene que tener las mismas calificaciones que el residente de obra. Entonces, en una obra vamos a ver al supervisor y al residente. El residente por parte del contratista y el supervisor por parte de la entidad, ¿no? Y son quienes van a interactuar en la obra y van a cualquier incidencia anotarla en un documento que se denomina cuaderno de obra, ¿no? Que se abre con la entrega del terreno y en el que escriben el residente, el inspector o el supervisor y en el que van a desarrollar en sus hojas todas las incidencias que puedan ocurrir a lo largo de la obra, ¿no? Entonces, en la obra es importante señalar que existen estos actores, que existe este documento que es el cuaderno de obra y sin perjuicio de las características especiales que tiene este contrato que van a poder ustedes revisar en sus materiales. Muchas gracias.